Buenas tardes, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de estadística para la Universidad UDI y acá tenemos el ejercicio planteado que tiene que ver con ventas de miles de pesos de 30 vendedores de una compañía automotriz. Acá tenemos ya los datos organizados, debemos organizarlos para poder trabajar más cómodamente. Se nos pide hacer la tabla de frecuencias, calcular la media, mediana, la moda, deciles y cuartiles. Entonces vamos a empezar a llenar la tabla de frecuencias. Acá la tenemos, ya tenemos algunos datos para mayor comprensión. Lo tenemos los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta representada con NI, la frecuencia absoluta acumulada representada con la N mayúscula, NI, la frecuencia relativa, F minúscula y la I, y la F mayúscula y la I, la frecuencia relativa acumulada. Para empezar a llenar tenemos que primero calcular el rango. Acá tenemos la fórmula R, X máximo y menos X mínimo, que tiene que ver con los datos. X máximo, acá arriba vemos los datos que ya nos dieron y tenemos entonces el dato máximo y el dato mínimo. El dato máximo es 570, así que podemos coger acá y tenemos 570 menos el dato mínimo, que es 429. Lo restamos y esto nos da un total de 141. Entonces tenemos acá que el rango equivale a 141. Luego calculamos el intervalo con la regla de Sturges, que es K sobre K 1 más 3.322 logaritmo de N. N es el número total de los datos, que vienen a ser 30. Así que tomamos una calculadora y ponemos allá logaritmo de 30 igual por 3.322 igual más 1 y nos da 5.90 y lo acercamos a 6, que es el dato más próximo. Entonces los intervalos vienen a ser 6. Y por último calculamos la amplitud, que es A igual a R sobre K. R ya dijimos que equivale a 141, ponemos 141, y K dijimos que es 6. Esto lo dividimos, dice 141 dividido 6 igual a 23.5. Entonces la amplitud viene a ser de 23,5. Ya con este dato vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Entonces los intervalos van a empezar. Primero ponemos el 429, que es nuestro intervalo primero, y le sumamos 23,5, que nos viene a dar 452,5. Así vamos llenando nuestra tabla con los intervalos sumándole 23,5. Bueno, una vez ya llenamos los intervalos sumándole la amplitud, ya tenemos acá completada nuestra columna. Ahora vamos a llenar nuestra frecuencia absoluta. ¿Cómo se llena? Pues como ya lo tenemos acá, dice que el intervalo empieza en el 429 hasta el 452,5. Entonces miramos acá arriba y tomamos el 429 y lo llegamos hasta donde está el 452, que viene a ser hasta el 440. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que van a haber 5.
En el segundo hacemos lo mismo, tomamos desde el 454, o sea, desde 452 hasta el 476, más o menos vienen hasta por acá, hasta el 468. Y tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así lo vamos haciendo sucesivamente hasta completar todos. Ahora ya tenemos la columna de la frecuencia absoluta, nos da 30 la suma de todos estos números que deben de ser iguales a todos los 30 que tenemos acá de los datos arriba. Vamos a llenar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos acá, empezamos con el primero, que es 5. Luego, en el segundo intervalo, sumamos el 6 y el 5, que vienen a ser 11. Entonces acá sumamos 6 y 5, ya nos dio 11. Luego, en el tercer intervalo, lo que hacemos es sumar ya los tres que siguen. 6 y 4, 10. Y 5, 15. Y así sucesivamente. Bueno, ya una vez llena nuestra frecuencia absoluta, para saber que vamos bien, note que nos dio 30, lo mismo del número de datos acá. Ahora vamos a llenar la frecuencia relativa. Lo que hacemos es tomar el número de la frecuencia absoluta, que es 5, y lo dividimos sobre 30. Entonces tomamos 5 dividido 30 igual a 0,16. Ponemos 0,16. Luego tomamos el segundo, nuestra frecuencia absoluta, el 6, y lo dividimos sobre 30. (6 dividido 30 igual a 0,2). Y así vamos cogiendo cada número de nuestra frecuencia absoluta y la dividimos sobre el total de los números para terminar de llenar la tabla de frecuencia relativa. Bueno, una vez llena nuestra tabla de frecuencia relativa, vamos a llenar la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se hace? Bueno, tomamos este dato, 0,16, y lo pasamos para acá. La segunda columna del intervalo, sumamos nuevamente 0,2 más 0,16. 0,2 más 0,16 igual a 0,36. Para llenar nuestra tercera hacemos lo mismo, cogemos 0,13 y lo sumamos con 0,2, 0,16 y ponemos el dato acá, y así vamos llenando esta columna sumando la columna con los de arriba, el de abajo con todos los de arriba, y hasta terminar nuestra columna. Bueno, ya una vez llena esta última columna, la frecuencia relativa acumulada, ahora vamos a nuestro segundo punto. Vamos a calcular la media. Para calcular la media, lo que hacemos es algo sencillo. Primero, calculamos la marca de clase que está en nuestra columna, la marca de clase. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos una calculadora y sumamos este intervalo, 429 más 4.52.5 igual, dividido 2, que nos da 440.75. Así vamos completando cada uno de nuestra marca de clase. Este con este lo sumamos, lo dividimos sobre 2 y lo ponemos acá al frente. Luego, ¿qué hacemos? Ya una vez lleno toda nuestra tabla, tomamos la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Quiere decir entonces que 440.75 lo multiplicamos por 5. Esto nos da 2023.75. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo, lo que nos dio acá
lo multiplicamos por 6 y lo ponemos acá. Y así llenamos toda nuestra tabla. Al final, esta columna que la hemos puesto acá, sumamos todo este valor y nos da un valor de 15.008.5. Ahora, con este valor, lo que hacemos es que podemos calcular la media. Con esta fórmula, que ya esto significa la sumatoria, lo acabamos de hacer acá, y n significa el número total de los datos que nos dieron. Ya dijimos entonces que todo la marca de clase nos dio un total de 15.008.5 y eso lo dividimos sobre 30 y esto nos da un total de 15.008.5 dividido 30 igual a 500.28. Entonces la media es igual a 500.28. Ahora vamos a calcular la mediana. ¿Cómo lo hacemos? Primero calculamos la clase media, que es n sobre 2. Ya sabemos que n es 30. 2 igual a 15. Y con esta fórmula podemos calcular la mediana. Ahí la tenemos presente y empezamos a buscar estos diferentes valores de la fórmula. LI-1 significa límite inferior del intervalo mediano. N2 es la cantidad media, que ya la encontramos. NI-1, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. N2, frecuencia absoluta acumulada del intervalo mediano. A, amplitud del intervalo medio. Para desarrollar esto, encontramos primero esto y se nos hace más fácil. Como ya dijimos que la clase media equivale a 15, nos venimos a la tabla y buscamos el valor que nos dieron, 15. Aquí lo tenemos en nuestro tercer intervalo, valor acá el 15, o sea, quiere decir que este va a ser nuestra columna que vamos a sacar los datos. 15. Límite inferior del intervalo mediano. Venimos acá y equivale, este es el mediano y este es el máximo. El mediano es 476 y lo ponemos acá para que lo hagamos más rápido. 476. La cantidad media, ya sabemos que es 15, ya nos lo dio arriba. NI-1, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Venimos al 15 y el intervalo anterior es el 11. Ponemos el 11 acá. Luego N2 dice frecuencia absoluta acumulada del intervalo mediano. Sabemos que es 15. Y por último, la amplitud del intervalo mediano. ¿Cómo la sacamos? Venimos acá al intervalo y restamos el mayor, que viene a ser 523, menos el menor. Perdón. Es el 499.5 es el mayor, menos 476. Vamos a la calculadora rápidamente y ponemos 499.5 menos 476 y nos da 23.5. Ya una vez colocamos los valores, no es sino reemplazar en la fórmula. Entonces eso significa mediana es igual a L-1, 476, más, trazamos la división, N2, ya dijimos que N2 vale 15, menos NI-1, dijimos que NI-1 es igual a 11, NI, dijimos que NI es 15,
por A, que da la amplitud, que nos dio 23,5. Resolvemos todo este ejercicio y nos debe dar 15 menos 11, 4, por 20, dividido 15, 0.26, por 23.5, igual, y le sumamos más 476, y nos da que la mediana es 482.26. Bueno, ahora ya nos toca calcular la moda. La moda es el dato de mayor frecuencia absoluta. Entonces venimos acá a la tabla, nuevamente a la tabla, y miramos la frecuencia absoluta, el dato de mayor valor, y tomamos el mayor, que puede ser este, que es el 6. Así que el 6 va a ser nuestra moda. Y con esta fórmula vamos a buscar la moda. Cada valor ya lo tenemos acá, L1 el límite inferior, Ni-1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, Ni la frecuencia absoluta del intervalo modal, Ni+1 es la frecuencia del intervalo siguiente, la A la amplitud. Vamos a buscarla acá y nos hace más fácil desarrollar nuestra fórmula. Li-1, límite inferior del intervalo modal. Venimos acá y el límite inferior es el primero, 546.5. Lo ponemos acá, 546.5. Luego dice Ni-1, frecuencia absoluta del intervalo anterior. Venimos acá y es el anterior y viene a ser el 5. Ponemos acá el 5. Luego nos dice que Ni es la frecuencia absoluta del intervalo modal. En este caso es el que hemos buscado, el 6. Ponemos acá el 6. Luego Ni+1, frecuencia del intervalo siguiente. Como acá es el final el 6, pues equivale a 0. Porque no hay uno que le sigue, sino entonces podemos 0. Y acá tenemos la amplitud del intervalo modal. Ya lo sacamos en el anterior, que es tomar el mayor y restarlo con el menor, y esto nos da lo que ya tenemos siempre, el 23.5. Ahora sí, venimos acá a reemplazar en la fórmula. Ahora vamos a reemplazar lo que encontramos, los valores en la fórmula. Entonces moda es igual Li-1, dijimos que es 546,5, más, trazamos la línea, Ni, dijimos que es 6, menos Ni-1 a 5. Luego acá abajo decimos que Ni, dijimos que es 6, menos Ni-1, dijimos que es 5, cerramos paréntesis, más el más de la fórmula, abrimos otra vez, Ni, que vale 6, menos Ni+1, dijimos que es 0, por la amplitud, que es 23,5. Lo que hacemos es ya sencillo, restamos, luego hacemos esta operación, restamos, y lo que nos da que acá lo sumamos, lo dividimos, lo multiplicamos por la amplitud, y lo que da lo sumamos con 546,5 y nos debe de dar 549,85. Este es el valor de la moda. Bueno, ahora vamos a continuar calculando los cuartiles. Y esta es la fórmula que nos dan. Y primero sacamos los datos para buscarlos en la tabla. Y para eso entonces sabemos que un cuartil es lo que divide
los datos en 4 partes. Así que entonces calculemos primero n por i. Eso significa que n dijimos que vale 30, que son los datos del ejercicio, y viene a ser el cuartil que vamos a calcular. En este caso vamos a tomar el del 2, lo dividimos sobre 4, que es el valor del cuartil. Entonces 60 dividido 4 es igual a 15. Recuerden que este es el mismo dato de la media. Luego ya tenemos acá el 15. LI menos 1, límite inferior del intervalo del cuartil. Tenemos el 15, lo buscamos en la tabla, frecuencia absoluta, tenemos acá, valo acá, este es el 15, o sea, este es el que necesitamos. Y nos piden el primero, límite inferior del intervalo del cuartil. El inferior viene a ser 476, ponemos 476 acá. Tenemos el 15. NI menos 1, frecuencia absoluta acumulada del intervalo del cuartil anterior. Quiere decir que el 15, el anterior, viene a ser el 11. Ponemos acá el 11. NI, frecuencia absoluta acumulada del intervalo del cuartil, es el 15. Y por último, la amplitud del intervalo del cuartil. Ya saben cómo lo calculamos. Restamos el mayor del intervalo mayor al intervalo menor y eso nos da siempre 23.5. Vamos a la fórmula. Decimos entonces que el cuartil 2, que representa con la Q, es igual a 476 más 15, que es, eso fue lo que nos dio acá, 15, valor, menos NI menos 1, dijimos que equivale a 11, NI, dijimos que es el 15, el número del cuartil, por la amplitud, 23,5. Hacemos esta operación, restamos, dividimos, multiplicamos y lo que nos da lo sumamos. Y eso nos da un valor de Q, entonces es igual a 482.26. Esto equivale al 50%. Vamos a calcular el decil. Bueno, ahora vamos a seguir ya y vamos a sacar la fórmula para calcular el decil. Ya sabe que los deciles dividen los datos en 10 partes. Calculamos primero este, que es el percentil, que es 30, y lo vamos a buscar el decil 2 dividido 10, que es el total de los deciles, 60, 30 por 2, 60, dividido 10, esto es igual a 6. Pues ya vemos que es 6 y venimos a la tabla y buscamos en la frecuencia absoluta el 6 y buscamos el de mayor, no el 5, sino el 11. Entonces quiere decir que el 11 es el dato mayor. Entonces dejemos aquí que frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, límite inferior del intervalo del percentil, y vamos a empezar a llenarlo para que nos facilite. El primero, límite inferior, ya sabemos que es esta columna, 452,5, ya tenemos el percentil que es 6, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, ya sabemos que es 5, frecuencia absoluta acumulada del intervalo del percentil, dijimos que es 11, y la amplitud ya sabemos que es restar el mayor con el menor, que nos va a dar siempre 23,5. Lo pasamos a la fórmula, que es 4 decil 2 es igual a 452,5 más lo de arriba, que viene a ser 6, menos NI menos 1, dijimos que es 5, acá, 5, dividido NI, que es 11,
por la amplitud, que es 23,5. Resolvemos esto y el decil 2 nos debe dar un valor de 454,6, que esto equivale al 20%. Bueno, para interpretar y finalizar esto, podemos decir que el cuartil, que es el 50% de los datos, podemos decir que el 50% de los vendedores vendió por debajo de 482,26 y el otro 50% vendió por encima del 482,26. Si lo hiciéramos por el decil 2, que es el 20%, podríamos decir dos cosas de acá: de que el 20% de los vendedores vendió por debajo de 454,6. O también podríamos decir que el 80% restante vendió por encima de 454,6%. Así podríamos decir entonces una conclusión de esto. Muchas gracias. Hasta luego.